Damos muchas gracias al Señor y a ustedes por seguir siendo amigos de Radio Solidaria y Solidaria TV y también, amigos nuestros, porque en realidad ustedes saben que nosotros eso es lo que queremos manifestar. No solo una fraternidad religiosa, no espiritual, sino verdadera amistad para poder bendecir siempre en lo posible que Dios nos permita, ¿no? Y por eso este programa Estamos Contigo, sinceramente, mi esposa y yo lo realizamos pues con un gozo especial, porque sabemos que les bendice, ¿no? Pues sabemos que Dios responde, ¿no? Y enriquece con las enseñanzas que aquí compartimos. Y en un mundo en el que el caos, la oscuridad, la confusión, las mentiras continuadas, las informaciones torcidas, tergiversadas, están campando a sus anchas y las multitudes pues están zozobrando, sin saber a qué atenerse, ¿no? Pues menos mal que Jesucristo nos dio el Consolador, el Espíritu Santo, que comparte con nosotros 9 dones sobrenaturales divinos para que nosotros podamos tener pues esa iluminación que necesitamos, esa luz de Cristo, esa revelación necesaria para el vivir de cada día. Y entre esos dones, pues hay varios que son los más escasos, ¿no? Pues el don de milagros, el don de fe, pero hay también 2 dones muy especiales que escasean cada vez más y que es necesario que sean rescatados por obra y gracia del Espíritu Santo, que son el don de ciencia y el don de sabiduría. Y hoy queremos compartir con ustedes la sabiduría de Dios. Es necesario crecer en sabiduría para acertar en el blanco, que es no errar, no pecar, y para discernir lo que hay detrás de todas las manifestaciones de los reinos de este mundo, de los políticos, de los religiosos y de cualquier medio de comunicación. Saber qué hay detrás. Eso es lo que nos da la sabiduría, que nos da discernimiento y además nos, eh, comparte la gracia de poder acertar en el diagnóstico y en la decisión que hemos de tomar ante las circunstancias que hemos de decidir. Pues ante una situación de tener que votar, pues ¿qué hemos de votar? Para lo cual, la ayuda de Dios, pues es imposible tener sabiduría, ¿verdad? Claro, por eso estoy hablando de que son dones sobrenaturales y el don de sabiduría pues es un don del Espíritu Santo y va a ser cada día más necesario este don, porque esto está cada vez más confuso y tomar decisiones, todos los seres humanos tenemos que tomar decisiones cada día. Fíjate, el avisado del mal y escapa, pero el necio recibe el daño y eso es fundamental para el tiempo que viene. Claro, porque recibir los avisos de Dios, que son sus palabras proféticas en particular, pero todas las enseñanzas, pues nos hace vivir exitosamente en términos espirituales, tanto física como psíquica, espiritualmente, familiarmente, económicamente, etc. Y vamos a empezar a hablar de este don precioso con Eclesiastés 8:1. ¿Quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. ¿Quién como el sabio? ¿Quién? Pues qué bueno es ser considerado así, sabios en la sabiduría de Dios. Pues podemos ver Eclesiastés 9, 13-18. También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey, y la asedia, y levanta contra ella grandes baluartes. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad,
con su sabiduría. Nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Ay, si hubieran tenido sabiduría los gobernantes de los países que están en guerra. Probablemente habrían conseguido ser iluminados por Dios para evitar estas masacres terribles que son una satisfacción de Satanás. En cualquier caso, pues aquí nos habla de que la sabiduría no está conseguida por los ricos, por muchas universidades que hayan frecuentado. No, la sabiduría viene de lo alto. Es Dios, el omnisciente, el que ministra, imparte, es su conocimiento, su pensamiento, su mente y sus verdades, su sabiduría. Y, por ejemplo, así a Moisés Dios le revela en Éxodo 31 del 1 al 6 cómo Dios da sabiduría especial a algunos. Habló Yahvé a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Belzaleel, hijo de Uri, hijo de Jud, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar a toda clase de labor. Dios es el que da esa sabiduría y de hecho qué tremendo que sigue habiendo pues muchos descendientes de estos diríamos elegidos por Dios para llenarles de sabiduría. Muchos descendientes actualmente pues que siguen teniendo la sabiduría para trabajar con diamantes, con toda clase de piedras preciosas y ser los mejores talladores de esas piedras en el mundo. Y ahí están instalados en Ámsterdam. Claro que esa es una sabiduría física que puede ser buena si después los beneficios se usan bien, justamente. El problema es cuando el sabio se enorgullece porque el conocimiento envanece y pierde el amor, que es el que edifica, y no tiene amor, ¿no? En cualquier caso... Es que los diamantes se llevaban en los bolsillos. Los pobres, cuando tenían que escapar, pues podían, si tenían alguna joya, por lo menos eso les servía para poder sobrevivir, ¿no? Y más que los diamantes, tesoro para poder transportar rápidamente es el conocimiento. Claro. Y por eso ellos desde niños son instruidos en conocer las revelaciones de la sabiduría de Dios en la Torá. Y bueno, pues es impresionante como vimos ahí al nieto del rabino en su casa, Cantando que nos invitó a Génesis, de memoria. Cantando Génesis de memoria. Eso es como aquel que le preguntaba a un judío que por qué había tantos violines, ¿no? Más que pianos entre el pueblo judío, y él decía, bueno, para escaparte por una ventana llevándote el violín es fácil, llevarte el piano es muy complicado. Sí, efectivamente. Ay, ¿no? señor. Bueno, pues está claro que el libro de Proverbios es un compendio impresionante de revelaciones de la sabiduría de Dios y empieza claramente al principio por dar la importancia prioritaria a la sabiduría. Y así dice Proverbios 3, del 13 al 18. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen.
Los que la guardan, la atesoran, triplemente dichosos. Pero hay que ver qué maravilla de bendiciones diversas, fundamentales, manifiesta Dios sobre aquellos que tienen sabiduría. Primero, larga vida, viven más años, ¿no? Por supuesto, el imprudente, el insensato, pues acorta su vida y, bueno, y puede ser de tantas maneras como el insensato pues recibe el palo y recibe la tragedia, ¿no? Por su insensatez en todos los sentidos, enfermando, no teniendo sabiduría con su cuerpo, y etcétera, ¿no? Y pues habla también de riquezas y honra. Claro, ¿cómo puede ser que el insensato, el tonto, vamos a decirlo en castizo, pueda llegar a tener éxito económico? De ninguna manera, ¿no? A no ser que agarre una pistola o haga atracos como, bueno, pues algunos parece que son ahora muy, muy actuales estos tontos que no sé cómo aprovechan las circunstancias y se hinchan de robar, ¿no? En cualquier caso, no tiene honra, no tienen honra, y la honra vale más que todo el dinero, porque es el gozo de vivir en dignidad, el gozo de respetarse a sí mismo, que solo puede ser después de respetar a Dios. Y bueno, también habla claramente de que la sabiduría produce paz. Paz. Eso es tremendo. ¿Por qué? Porque el sabio tiene la tranquilidad de confiar que el omnisciente, el shalom del omnisciente, está con él, puesto que va a recibir revelación, discernimiento, sabiduría de lo que debe de decidir en cualquier situación de la vida. Y yo le pregunto a usted, y me lo he preguntado a mí mismo, y es si nos sucediera como está escrito en Primera de Reyes, capítulo 3, el encuentro de Dios con Salomón, que le dijo: pídeme lo que quieras, que te lo concederé. ¿Qué le pediríamos? Yo, por supuesto, también he coincidido con Salomón, que le pidió sabiduría. Sabiduría. Claro, no porque me pueda comparar con él, pero porque, pues, de alguna manera necesito mucha sabiduría para poder ejercer el ministerio que Dios me ha confiado con tantos miles y miles de personas por todo el mundo. Él tenía el gobierno de un país con millones, pero en cualquier caso, sabiduría ante todo. Y eso solamente viene por la gracia de Dios, ¿no? Y bueno, pues a consecuencia de eso, Dios le dio la sabiduría como a nadie. Y qué curioso que Salomón fue después considerado por los Illuminati el padre de sus estrategias masónicas, ¿no? En cuanto a quizá porque acabó siendo babilónico, el más sabio de todos, acabó participando en las idolatrías de sus 1000 mujeres. Ujú. Esto es tremendo, lo cual nos hace pensar que aunque pudiéramos recibir un nivel de sabiduría grande, nunca creo que como el de Salomón. Sin embargo, cuidado, porque el sabio puede acabar siendo insensato por caer en las distintas trampas, sobre todo de su propio corazón y del corazón sentimental Y la soberbia, ¿no? También. carnal. Sí, la sabiduría y la humildad van juntas, ¿no? Sí, de eso estamos hablando, En el momento que el hombre se envanece. pero fíjate tú que para Dios fue un acto de humildad, porque podía haber pedido riquezas, honra, puesto que Sí. no, Dios le dio sabiduría y riquezas y honra como a nadie. En cualquier caso, pues esto nos hace vivir en el temor de Dios, que es el principio De la de la sabiduría. sabiduría, ¿no? Y bueno, pues podemos
pedir sabiduría a Dios. Yo sí, yo se la pido cada día. Proverbios 4, del 5 al 11. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará, amala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de las sabidurías te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. La sabiduría le lleva al hombre a ser recto, digno, íntegro, y no buscar los caminos fáciles, los atajos y vivir siempre libre de que el fin justifica los medios. No, nunca aceptar medios ilícitos, medios inmorales y medios perversos para conseguir los fines, ¿no? Y por tanto, vuelve a repetir larga vida María. Qué tremendo, ¿no? Lo de la promesa de La bendición de Dios. la bendición de alargar la vida al que quiere ser sabio, quiere alimentarse de la sabiduría del Maestro Perfecto. Vivir siendo alumno de Cristo es una gozada inmensa porque es un deleite. Aprender de Él es un deleite. Yo no sé, a lo largo de mi vida recuerdo pocos maestros que me hubieran producido deleite y admiración. Es que, de hecho, no recuerdo ninguno. No. Sí que recuerdo una mujer que era una maestra y que me daba con la regla en los dedos así colocados, pero luego a la verdad era muy rígida pero era una sacrificada, era una mártir, como qué paciencia tenía y qué bien enseñaba. Te movías mucho. Sí, yo me movía mucho en sí. No era un buen alumno, Te movías pero en mucho. cualquier caso, No sabía cómo sujetarte. qué bueno es tener un maestro que te da clases particulares 24 horas al día si hace falta, continuamente está ahí para enseñarte y guiarte, ¿no? Proverbio 21:16, seguimos leyendo. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. No habla solamente de los muertos No, físicos, claro. porque efectivamente si no se alarga la vida es que se acorta, entonces hay muchos muertos prematuros, ¿no? Pero habla La compañía de los muerte, muertos espirituales la muerte y de espiritual. los muertos por la insensatez. No hay peor muerte que la de un insensato. Que, vamos, es que no solamente se va suicidando con su comportamiento, sino que hace daño y por todos lados. Entonces, madre mía, qué mal huele la insensatez. Y tiene 7 columnas la sabiduría, ¿no? Me gusta esto me lo compartió curiosamente en una predicación que vi yo sobre la sabiduría uno de nuestros pastores. Yo no había leído este versículo y por eso me he apropiado de él como es justo que tomar de la palabra de Dios, que es para todos, como ustedes toman ahora de lo que yo comparto. Me gusta también tomar, que es comer, digerir lo que otros me compartan. Y así dice Proverbios 9:1. La sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas. Fíjate tú, 7 columnas labró la sabiduría. El número 7, como sabemos, es un número muy especialmente divino, ¿no? Y claro, nuestro ministerio está fundamentado con 4 columnas principales sobre la roca que es Cristo. Solamente Él es el fundamento. Que son pues la oración y el evangelismo, el discipulado, las obras de misericordia, los frutos del Espíritu, la obra social y la economía del reino. Pero me gusta ahora compartir un poquito de estas 7 columnas, ¿no? Y la primera, como tú has dicho, es la humildad. La humildad es la principal columna madre de todas las demás, porque sin la humildad no hay nada más.
Ya no hay ninguna mayor gracia en las multiformes manifestaciones de la gracia de Dios. Y así leemos Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Claro, porque el soberbio no escucha, el soberbio no aprende, quiere enseñar, quien se cree con derecho a enseñar, se cree que ya todo lo sabe. El soberbio, vamos, ¿de qué va? ¿De qué va a prestar atención? No quiere que le presten atención, en fin, es terrible, ¿no? Esa egolatría. Y bueno, pues para aceptar corrección, disciplina, que todos necesitamos, porque a ver quién. El soberbio se cree perfecto y que no necesita ninguna mejora. Al contrario, él es el que puede mejorar a los demás. Esto es terrible, ¿no? ¿A qué punto de obcecación llega la soberbia? Que es la madre de todos los pecados, porque esa fue la causa de la rebelión de Satanás contra Jesucristo en el cielo. Y así dice Proverbios 12:1. El que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Solo el humilde ama la reprensión y la disciplina, la corrección, porque se da cuenta de que es bueno cambiar, mejorar. Reconoce que necesita esa y la acepta con gozo, ¿no? Seguimos leyendo Proverbio 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Pero el que no es humilde no acepta la vara. Quiere solo el callado, besos y bendiciones y bendiciones. Y esa es una de las tragedias más grandes que tiene la Iglesia de Cristo, con sus millones de creyentes que no quieren la vara. Y esa es la tragedia de la mayoría de las familias, no solo las incrédulas y de otras religiones, sino familias cristianas en las que han eliminado la vara porque parece que es muy dolorosa, ¿no? Y no, pobrecitos mis niños, son jóvenes, hay que dejarles que disfruten, qué sé yo qué. Y bueno, y mi esposa, pues oye, ¿cómo no voy a seguir haciendo el Adán? Y dejar que siga comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal, o que siga, pues eso, satisfaciéndose. Y entonces no hay vara. Y el varón, si no tiene vara, ¿qué tiene? Yo no sé, puede ser ¿cómo se llaman estos que se transforman? ¿Travesti? Un travesti, No sé. un engendro, igual ahí, pues una metamorfosis, o ¿cómo se llaman estos que tienen dos sexos? Dios mío. Sí, bueno, ya saldrá. Hermafroditas. Hermafroditas. No, pero no sé si el hombre no tiene vara, que tiene, ¿no? En términos muy claros para distinguir bien que la vara la acepta solo el humilde. Y sin embargo, pues el Salmo dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Primero la vara. Porque si no se acepta la corrección, la disciplina, pues entonces no puede venir después el aliento del perdón y de la renovación y restauración. Segunda columna, el verdadero temor de Dios, que es un respeto por amor a Dios, no es miedo, es respeto, es por amar a Dios de verdad. Eso es el verdadero temor de Dios, y por eso podemos leer Proverbios 9:10. El temor de Yahvé es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Qué maravilla, pero solo el que tiene respeto a Dios, solo el que está enamorado, ama a Dios, quiere conocerle más y más, esto está claro. Ese deseo de intimidad, de comunión, de romance verdadero, viene por estar enamorado, ¿no? Y entonces, qué curioso, en esa intimidad la inteligencia se desarrolla. Es impresionante, nosotros lo vemos como personas que nos habían acerrado con un canuto, como se suele decir, porque estaban entontecidos por las drogas, y casi analfabetos, y solo sabían robar y drogarse y traficar, lo que sea, y sin embargo después
en ese temor de Dios, en ese enamoramiento con Cristo y en esa búsqueda de crecer en el romance, de intimidad con Dios, se les despierta la inteligencia y bueno, pues se vuelven hasta ecónomos exitosos en el reino de Dios y hacen cosas que dices, bueno, esto es gloria divina. Así que Proverbio 22:4 insiste en unas promesas impresionantes para el humilde y para el que tiene temor de Dios. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Yahvé. Ahí van juntos la humildad y el temor de Dios. Solo el humilde puede respetar a Dios y solo el que es humilde y respeta a Dios tiene riquezas, honra y vida. Fíjate tú, ¿por qué Dios da abundantes riquezas al humilde y al que está enamorado de Él? Porque esas riquezas las va a utilizar conforme a la voluntad del amado, solamente, no para quedárselas. Esa es la consecuencia de la justa administración que hace Dios de sus riquezas, ¿no? Riquezas y luego honra. Hombre, por favor, ¿qué honra puede tener aquel que no respeta a Dios? El que no respeta a Dios, como yo digo, no respeta ni a su madre. Ese era yo, antes de que Cristo cambiara mi corazón, cuando tuve 34 años. No respeta a nadie el que no respeta a Dios, a nadie. Y por supuesto no se respeta ni a sí mismo, ¿no? Entonces, honra. Pues qué honra puede tener el hombre. La mayor parte de los seres humanos, y especialmente, curiosamente, los religiosos, buscan la honra humana, la honra de sus prosélitos o la honra del mundo. ¿Qué vana es esa honra? Ahí vimos que Saúl prefirió la honra de sus generales, de sus comandantes, de su ejército, antes que la de Dios, y cayó en una desgracia total y acabó suicidándose, habiendo sido un ungido de Dios. La honra que realmente es maravillosa es la honra que solo da Cristo. Y pues yo me agarro a Él, que dice, el que me sirve, donde yo estoy, Él estará, y mi Padre le honrará. Ese versículo es apasionante, la honra de Dios. Aunque eso va a suponer que el mundo no honra a aquellos que Dios honra, porque no son del mundo. El mundo está en contra de ellos y ellos están contra el mundo. Y por eso son perseguidos, criticados, calumniados, porque no se dejan dominar por la vanidad de la falsa honra del mundo. No, sino que se mantienen íntegros y firmes con toda su alma en la gracia, agarraos a la gracia de Dios. Tercero, la sabiduría de la oración, sin duda, como complemento necesario para tener eficacia en la armadura de Dios. La armadura de Dios es fundamental e indispensable para librar cada día la batalla de la fe, como dice Efesios 6. Pero claro, después de hablar de todas las armas de esa armadura divina, mira lo que dice como colofón Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Sí, pues orad sin cesar, dice Primera de Tesalonicenses 5, pero eso me llevó pues a buscar revelación de Dios sobre aprender a orar, porque que no sabemos orar. Yo estoy aprendiendo, pues eso, poquito a poquito, cómo orar en el espíritu y no en la carne, no en el intelecto, no en los sentimientos, ¿no? Porque eso es lo que hemos escuchado ahora, orando en todo tiempo en el espíritu, con toda oración y súplica. Hay muchas clases de oración que quiere el Espíritu Santo hacer a través de nosotros, de nuestra mente y nuestra boca, como incienso santo, frutos de labios, santos sacrificios de comunión con Dios, ¿no?
Y bueno, pues es una oración de intimidad, de verdadera comunión, lo que realmente prima en el aprendizaje a orar. Y por eso Jesús, cuando enseña al Padre Nuestro, les dijo: no oréis como los gentiles, Con vanas repeticiones, ¿no? con vanas repeticiones, venga, como un mantra. Es terrible, todas las religiones caen en los mantras. Es lo que quiere Satanás, una mecánica repetitiva como loros. Sí que intervenga el Espíritu Santo. Y sino que cuando oréis, entrad en vuestro aposento secreto y ahí a Dios. Y así dice, en esa comunión de la oración, pues Salmo 51:6 dice algo muy hermoso. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. En esa búsqueda a solas con Dios, cara a cara con Dios, de rodillas o de pie, me da igual, pero el caso es que ahí viene pues la comunicación, la comunión, y ahí es donde se esfuma la letra que mata, para que venga el verdadero olor de Dios y el verdadero soplo divino, el aliento y su palabra directa a cada uno de sus hijos, porque Dios es personal y quiere relación íntima con cada uno de sus hijos. Y hay, amigo, una palabra del Señor así vale más que miles de versículos leídos simplemente. Y esa comunión es fundamental. Y hay también una sabiduría de la oración que cada vez se practica menos, incluso entre los pentecostales, y que es una tristeza, y que es la de orar en lenguas. Y así dice 1 Corintios 14:4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Pero asimismo se edifica el que habla en lengua extraña, porque no las puede interpretar ni el diablo. Si son verdaderas lenguas que manifiestan lo que es, pues eso, la unción del Espíritu Santo, ese Pentecostés, que primera manera testimonial de que alguien recibe el bautismo del Espíritu Santo es que empieza a hablar en lenguas extrañas y no sabe cómo, ni qué significan, incluso hasta que a lo mejor anhela saber que está hablando en el Espíritu Santo a través de él y pide la interpretación. La oración en el Espíritu, ¿no? Los gemidos indecibles, es una manera de intercesión, ¿no? Sí, bueno, pero puede hablarse en lenguas proféticas. También, claro. Puede orarse en lenguas proféticas, puede orarse en lenguas conciencia, revelando lo oculto de corazones, o con sabiduría para dar, evidentemente, la instrucción para tomar decisiones correctas, o puede simplemente también lo que tú dices, adorar, mandar incienso santo de oración e intercesión al Señor. Pero en cualquier caso, el que ora en lenguas, ahí dice el que habla. Yo, pues, orar es hablar también. Asimismo se edifica. No es egoísmo, es sabiduría de edificarse, te fortalece espiritualmente, ¿no? Hacerlo. Tú y yo sabes que hemos tenido muchas experiencias así de fortalecimiento por orar lenguas. La cuarta columna fundamental, como todas, es conocer a Dios, conocerle a Él. Eso debe ser prioritario. Y entonces todas estas columnas que estamos mostrando en realidad nos llevan a conocerle más y más a Dios. Y qué hermoso es que se vaya revelando y que sepamos cada día más cómo es y qué quiere, ¿no? Y así dice Jeremías 9:23. Así dijo Yahvé: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Yahvé, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Yahvé. Espiritualmente, conocer es intimar, es tener una comunión, una intimidad de verdadera relación personal, de romance, de amistad, de relación paterno-filial,
en la cual el Hijo, pues quiere conocer más y más del Padre, ¿no? Y eso es lo que queremos como hijos de Dios, saber más cómo es nuestro Padre eterno, perfecto, conocerle a Él. Eso va a ser la vida eterna, dice. Y esta es la vida eterna, que le conozcáis a Él. Es decir, nos pasaremos la eternidad conociéndole más y más, siendo deslumbrados siempre, constantemente, con su gloria, su sabiduría y su santidad y sus planes, ¿no? Y bueno, pues en realidad, en ese conocer que es intimar, pues el romance se fortalece y se prepara, ¿eh? Esa santa relación para que los que le conocen y quieren conocerle más formen parte después de la novia del Hijo de Dios para ese casamiento y para en realidad ser familia eterna de Dios. Y así, amar de verdad eh, es la única manera. Confiar en Él y amar de verdad, la única manera de conocerle más y más. Y fíjate qué resultado después en esa intimidad y en ese plan de agradarle. Lo que dice Eclesiastés 2:26. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Quién puede desear agradar a Dios? El que le ama, nada más. Y el que confía en Él, el que está enamorado a tope de Él, quiere agradar al amado. Esto es sencillo. ¿eh? Cualquier enamorado quiere agradar a su amada o a su amado. Y mira las consecuencias. Da sabiduría a Dios al que le agrada, ciencia y gozo. Nada menos. Proverbios 23:23 es contundente también en que una prioridad para nuestra vida. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. No la vendas nunca después, porque claro, el que prostituye la verdad, pues fíjate tú, y la vende como Balaam, que acabó siendo un profeta de revelaciones divinas por dinero. Vaya ejemplo que ahora pues se ha constituido en el padre diabólico de todas las corrientes de la teología de la prosperidad de los mercaderes del templo modernos, bueno, que son muy antiguos desde siempre, pero que ahora proliferan en multitud de iglesias evangélicas. Hijos de Balaán son tremendo los mercaderes del templo, ¿no? Pero no la vendas, no la vendas, atesórala, guárdala. ¿Y cómo se compra la verdad? Pues la verdad se compra gratis, pero Triste es la con la verdad. humildad, con la fe y el anhelo de conocerle a Él, que es la verdad y toda la verdad, ¿no? Comiendo su palabra, ¿no? Y comiendo su palabra cada día Mm. con verdadera hambre Comiendo y sed. su carne y su sangre y bebiendo su sangre. Así es. Y por eso seguimos leyendo Proverbios 2 del 1 al 11. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Yahvé y hallarás el conocimiento de Dios, porque Yahvé da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio. Él preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará
y te preservará la inteligencia. Bueno, pues esta sabiduría tiene muchas hijas. Una de ellas es la prudencia, la paciencia, la perseverancia. Pero efectivamente es Dios quien da la sabiduría y a los rectos les da la sabiduría. Aunque nadie es recto, solo Cristo, pero los que queremos ser rectos. Lo deseamos y cada día nos dejamos rectificar. Nos dejamos rectificar, no como motores averiados, sino como parte del árbol de la vida. Nos dejamos podar y perfeccionar, porque anhelamos que nos dé ese crecimiento en su sabiduría, en su inteligencia y en su gracia. Quinta columna, hacer justicia. Hacer justicia es propio, el sabio, el que no tiene la sabiduría de Dios. No piensa en hacer justicia, solo piensa en sí mismo, solo piensa en satisfacerse, solo piensa incluso pues en agradar a sus compinches o a sus patronos políticos, religiosos o económicos o de cualquier clase, o agradar al mundo. Pero no piensa en hacer verdadera justicia, que solamente se puede hacer en la sabiduría de la fe, del temor de Dios, de la humildad y del amor a Dios. Entonces, ¿qué hacen los que no tienen esto? Pues hacen injusticias. Y así está este mundo completamente dominado por las injusticias. Dice así Salmo 37, 30 y 31. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto, sus pies no resbalarán. Está dirigido por el juez justo. Vive en la balanza de la justicia de Dios, buscando rectitud cada día. Y habla justicia y no calla ante la injusticia. Ese es el que quiere ser recto y el que recibe la justicia divina. Y por eso pues seguimos leyendo Salmo 9:9. Yahvé será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Sí, el refugio para el humilde, volvemos a decir, en tiempo de angustia es el Señor, pero para eso hace falta los que hacen justicia al pobre, al huérfano y a la viuda, que esa es la verdadera religión, de según Santiago 1:27. Leemos Santiago 3, del 13 al 18 también, sobre esta quinta columna, hacer justicia. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contienda y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Frutos de justicia son todos estos que están mencionados en la sabiduría que viene de lo alto. Son frutos de justicia divina. Eso es lo que agrada a Dios, hacer justicia. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno para ti, dice Miqueas 6. Solamente tres cosas, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Este es el plan de Dios. Y bueno, pues solo el que es inspirado, dirigido por el juez justo puede hacer justicia, porque ningún humano tenemos esa cualidad de jueces justos. Pero Él, curiosamente, nos llama justos. ¿Por qué? Porque hemos sido primeramente justificados por la sangre de Cristo que ha pagado por nuestros pecados, y segundo, instruidos, dirigidos por la justicia de Dios para echar fuera las injusticias de este mundo y establecer el reino de Dios y su justicia. Es esta columna, dice así, la sabiduría profética. Sabiduría profética. Porque qué maravilla poder recibir
poder. Pero antes me he comido Sí, Proverbio 29:7. sí, perdona. hablando de precisamente la justicia, ¿no? De hacer Sí, justicia. léelo, Proverbio 29:7 de cómo se... Conoce el justo la causa de los pobres, mas el impío no entiende sabiduría. El impío no entiende lo que es hacer justicia al pobre, porque el que presta al pobre, el que da al pobre presta a Dios, y Dios no deja sin recompensa. Es que lo sabio es hacer lo que Dios dice, y lo sabio es amar. Y amar es tener compasión por el pobre. Amar es dar. Entonces, el insensato, egoísta, tacaño y avaro no entiende nada, está totalmente ciego. Pero el sabio sí que da y ayuda, socorre a los necesitados. Pero vamos con la sexta columna, sabiduría profética, Proverbios 27:12. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Vemos constantes advertencias proféticas de Dios, como por ejemplo los sabios de Oriente, que eran rabinos, que vinieron a adorar al Mesías porque recibieron la revelación de una estrella fugaz, un cometa, y además la revelación de la palabra de Dios, de que ya se habían cumplido las semanas que Daniel había revelado antes de la llegada del Mesías, y por tanto tenía que estar ya inminente. Y cuando vieron el cometa como una estrella, se dejaron guiar y fueron a adorar al Señor, y bueno, les informaron que era en Belén, al presentarse ante Herodes, y que Miqueas decía que, oh Belén, Efrata, ciudad pequeña, de ahí me vendrá el Salvador. Y fueron, adoraron, regalaron al Señor Mesías Jesucristo, Hijo de Dios, incienso, oro y mirra, que serían los recursos que utilizaron después para poder sustentarse en la huida a Egipto. Qué curiosa, ¿verdad? Providencia. Y cuando regresaron, recibieron revelación de que no volvieran por el mismo lugar, porque si no Herodes los habría matado. Y bueno, pues ahí vemos a José y María, reciben sabiduría de Dios también. Para, primero, José, que iba a repudiar a María pensando que había caído en fornicación, porque quedó embarazada sin que no hubiera ninguna intervención del que era ya su prometido. Pero el ángel le dijo que no, que no hiciera tal cosa porque había quedado embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero también recibieron revelación cuando nació Jesús. Y el diablo había enfurecido con esa soberbia a Herodes, y que decretó la matanza de todos los niños para intentar eliminar al rey que había nacido. Y entonces huyeron por la revelación profética. Toda la Biblia está llena de revelaciones proféticas, y tu vida y la mía también, porque ahí están las profecías que se están cumpliendo. Y bueno, pues... Sí, porque Dios revela, unos escuchan y otros no. y por eso Esa es la diferencia muchas veces, ¿no? la prudencia viene de la revelación profética. Y si leemos Proverbios 4:23, Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. una advertencia tremenda. Guárdalo, ten cuidado, es profecía, porque si no, te puede venir la muerte. Proverbios 13:16. A ver, sí, dame un segundo. Proverbios 13:16. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. En la sabiduría de la prudencia, pero advierte proféticamente. Y Proverbios 24:3, por decir algunos, que son muchísimos Sí. los que hay. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Sabiduría, madre de la prudencia, unida siempre a la humildad y al temor de Dios, al respeto a Dios. Y séptima y última columna, la sabiduría de servir a Dios, porque solo a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y qué tremenda reflexión de la filosofía bíblica de Eclesiastés 4:8. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y puro y duro trabajo. Qué tremendo ver a muchos ricos que después No se sacian nunca, ¿no? no se sacian de ganar dinero. Bueno, pues... y no tienen a quien dejar
no tienen hijos, o sus hijos son perversos. Vaya final. Ya han acumulado, y hay quien se queda con sus quizás por sus gobiernos. Y por eso reflexiona el sabio, supuestamente Salomón, que es la reflexión que aconseja: ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? ¿Para quién trabajo yo y estafo, engaño a mi propia alma del bien de trabajar para mi Creador y Salvador? Es así de sencillo. Muchos cristianos dicen Señor, Señor, pero se están estafando a sí mismos, engañando a sí mismos. Están razonando y brujuleando con las interpretaciones bíblicas y con el laberinto religioso. Pero está bien claro, el cristiano, ¿para quién trabaja? Cuando digo esta bomba de pregunta en medio de reuniones de pastores, pues es tremendo el impacto, porque nunca nadie se lo habría dicho. Juan 12:26, promesa de Dios, como que ya he comentado antes, y que es bueno remarcar para terminar. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. El que no le sirve en este mundo, como el buen patrón y dueño absoluto de todo lo que existe, lo va a tener sirviéndole en el cielo y por la eternidad. No puede ser. Por eso Jesús no quiere creyentes, quiere discípulos que son siervos, obreros. No mandó a hacer creyentes. ¿Cuándo despertará la iglesia? Empezando por los pastores, que muchos de ellos no son discípulos de Cristo. ¿Cuándo despertará la iglesia para ser verdaderos hijos que sirven al Padre perfecto, que sirven al único Salvador, al que lo dio todo? Donde yo estoy estarán los que me sirven, y mi Padre les honrará. Recibirán la corona de gloria. Solo los que aquí en el mundo le han dicho amén. Quiero que me escojas, ¿no? Escógeme, apártame, tómame para ti. ¿Me has comprado? Te pertenezco. He aquí tu siervo. Hagas eso en ti que estás escuchando, para gloria de Dios, porque no hay mejor oficio. Y no te estafes más de servir a otro que no sea Cristo. Eso. Solo a Él merece la pena servir. Lo demás, falsos patronos. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra preciosa y Oh, santo. ayúdanos a adquirir sabiduría e inteligencia, Señor, y capacidad, Señor, para obedecerte, para recibir tu mansedumbre, tu conocimiento, tu verdad, Señor, y ser hechos, Señor, justos en esta tierra y eternamente contigo. Gracias. Derrama tu Espíritu Santo sobre este país y trae, Señor, justicia, juicio y misericordia, Señor, y convicción de pecado, para que las conciencias se abran, Señor, a tu conocimiento. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros y hasta el próximo programa. Si Dios quiere, estamos contigo. Que el Señor os bendiga.